implica un cambio de mentalidad. Reforma implica un cambio de mentalidad. Nosotros hemos proclamado que el año 2019 es el año de la reforma, año de reforma en el Espíritu Santo. Es importante que usted se prepare para que en este año hayan cambios fuertes en su vida para bien. ¿Cierto que sí? Tenemos que ser renovados para que Dios se glorifique. Pero la reforma de nuestra vida, de nuestra familia y de nuestro país implica un cambio de mentalidad, un cambio en la mentalidad. En el libro de Génesis capítulo 1 verso 27, ese texto muy conocido, dice la Biblia: creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Este texto de la palabra de Dios nos dice que nosotros somos creados a la imagen de Dios. Quizá usted se pregunta, bueno, ¿a qué se refiere que somos creados a la imagen de Dios? Bueno, esto significa muchas cosas, pero hoy hacemos énfasis que una de las partes de la imagen de Dios en el ser humano es que Dios nos ha creado inteligentes. ¿Estamos de acuerdo? Nos ha creado inteligentes. Fuimos creados personas inteligentes, personas pensantes. Esto es muy importante. Y muchas veces nosotros no valoramos esa característica que Dios nos ha dado. Somos personas pensantes. Somos creados a la imagen del Dios inteligente, y esto es un gran tesoro. Es importante entender que nuestra mente, nuestra capacidad de pensar, nuestra capacidad intelectual es un tesoro que Dios nos ha dado. Ese tesoro que Dios nos ha dado es superior al oro, es superior a los recursos naturales, porque teniendo la inteligencia, desarrollando la inteligencia, podemos producir los recursos, podemos producir abundancia. Es decir, que la inteligencia que Dios nos ha dado es un tesoro superior a oro o a recursos o a muchas cosas. Pero hoy tenemos que recordar esto, que Dios nos creó inteligentes. ¿Estamos de acuerdo? Y recordarlo porque ya lo sabemos, pero pareciera que se nos olvidara. Hay una cultura, precisamente en la India, pues hay muchas religiones, pero en la cultura hindú, en términos generales, en muchas aldeas cocinan con estiércol de ganado vacuno, ¿cierto? Y entonces ellos recogen el estiércol seco, ¿cierto? Y lo van amontonando, y las mujeres, entre otras cosas, tienen la labor de llevar el estiércol en la cabeza, ¿cierto? De llevarlo así como haciendo equilibrio para transportar el estiércol para luego usarlo como combustible. Pero es importante entender que hay personas que usan su cabeza para cosas como eso, pero nosotros usamos nuestra cabeza para cosas mejores. ¿Cuántos están de acuerdo con esto? Ese tipo de ideologías que no son bíblicas, precisamente como el mismo hinduismo, cierto que sí, el budismo, son religiones de un carácter supersticioso, de un carácter, vamos a decir, animista, que no dan valor a usar la inteligencia, cierto que sí, sino que sencillamente son supersticiosas, son religiones que no valoran lo que Dios nos dio, que se llama la inteligencia. Entonces es importante entender que el cristianismo sí valora el aspecto intelectual y la inteligencia que Dios le ha dado al hombre. Esto es muy importante. Por eso nosotros debemos entender que Dios nos ha hecho para poder investigar, descubrir, estudiar, cierto que sí, y poder ver cómo podemos, a través del uso de la inteligencia, progresar, prosperar, tener una vida mejor. No en vano, precisamente, los grandes científicos e inventores han sido gente que cree en Dios y en su palabra. Tengo aquí una nota de un autor, Ray Comfort, del libro Hechos Científicos en la Biblia, y él dice lo siguiente: muchos de los grandes científicos del pasado que fundaron el desarrollo, las disciplinas claves de la ciencia, eran creacionistas. Creacionista es una persona que cree en un Dios creador y que Dios creó el universo. Y él menciona algunos en algunas ramas de la ciencia. Por ejemplo, dice que en la física, autores creacionistas, o sea, creyentes en Dios, influenciaron en la física. Está Isaac Newton, Faraday, Maxwell y Kelvin. En la química, Boyle, Dalton y Ramsay. En la biología, Ray,
Mendel y Pasteur. Ustedes pueden luego mirar estos nombres e investigar, ¿cierto que sí? Porque recuerden que la idea no es que todo lo que yo les diga ustedes lo acepten, sino que ustedes investiguen. En la geología, un autor, Steno, Woodward y otros. En la astronomía, Kepler, Galileo y otros. Entonces lo que nos está diciendo este autor, que estas personas que marcaron una influencia en la ciencia eran creyentes en Dios. No en vano, precisamente, hubo gente que, dice este autor, gran parte del conocimiento científico moderno se basa en los descubrimientos de otros científicos que creyeron en la Biblia, y menciona a otros: a Leonardo da Vinci, ¿cierto? La ciencia experimental y la física; Francis Bacon, el método científico; Samuel Morse, el inventor del telégrafo; William Derham, la ecología; James Joule, la termodinámica; Henry Fabre, la entomología de los insectos; y también Joseph Henry, que creó el motor eléctrico, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que observamos? Muchos hombres que inventaron cosas, que fueron buenos científicos, que fueron gente de avance, que cultivaron la ciencia, y los inventos fueron gente que creía en Dios y en su palabra. Porque es que precisamente la Biblia y la inteligencia no están reñidas. La Biblia dice que Dios nos creó a la imagen de Dios, nos creó seres pensantes, seres inteligentes, y es importante que nosotros entendamos que esto nos enseña la palabra de Dios. Las religiones animistas, ¿cierto?, como las que hemos mencionado, el hinduismo, el budismo y todas estas, pasan por alto precisamente la parte intelectual del hombre. Por eso los países budistas no son países que avanzan, ¿cierto? Los países de la línea hinduista no prosperan, pero los países donde han tenido una raíz cristiana, hay científicos, hay universidades, hay inventos y hay progreso. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios por eso? Entonces nosotros, denle ese aplauso al Señor Jesucristo. Entonces nosotros tenemos que entender que el teísmo bíblico, o sea, la creencia en Dios y en su palabra, nos hace entender que Dios nos ha hecho administradores de la creación, y que a través de observar precisamente la creación podemos nosotros progresar. Estábamos en el médico estos días en un control de mi esposa de las rodillas, y el médico, el cirujano, decía que muchos inventos que ha creado el hombre ha sido precisamente observando la creación de Dios, ¿cierto? El hombre quiso volar viendo las aves y aprendió de las aves, y después se desarrollaron las tecnologías de la aviación. Y lo mismo la mecánica y todas estas cosas se desarrollaron viendo la creación del gran creador. Por eso el hombre ve la gran creación de Dios, se da cuenta que el que creó todo lo que hay, el que creó el ojo humano, el que creó el cuerpo humano, no fue cualquiera por ahí, no apareció por obra de casualidad. Un Dios inteligente nos diseñó con su inteligencia maravillosa e hizo una gran creación. Por eso la Biblia dice que Dios vio que todo era bueno en gran manera, porque lo que Dios hace es bueno, porque viene de esa inteligencia superior. Y así nos ha hecho Dios, nos ha dado una inteligencia superior. Por eso aquellos que creemos en Dios tenemos que desarrollar también nuestras habilidades intelectuales, ¿cierto que sí? Tenemos que desarrollar nuestra mente, estudiar, investigar, ser personas que usamos nuestra mente, porque el cristianismo no niega la inteligencia, antes hace que la inteligencia se desarrolle. ¿Usted no recuerda que dice la Biblia que Daniel, aunque no era cristiano pero creía en el Dios de la Biblia, era 10 veces mejor? ¿Cierto que sí? ¿No se acuerda de científicos como Carver, este hombre que aunque en su época era esclavo, mas sin embargo quiso estudiar y llegó a ser un gran químico, y del maní descubrió por lo menos 16 fórmulas? Y era un hombre que amaba a Dios, porque dice: yo lo que sé es que yo empiezo a leer la palabra de Dios a la madrugada, y cuando llego al laboratorio las ideas me fluyen, las ideas me fluyen. ¿Sabe una cosa? Porque Dios nos ha dado una inteligencia que viene de Dios. Yo les quiero animar a los jóvenes: desarrollen su capacidad intelectual, pero no solo los jóvenes, también todos nosotros, porque tenemos que desarrollar esa inteligencia, esa capacidad mental que Dios nos ha dado, y esto glorificará a Dios. ¿Cuántos están de acuerdo con esto?
Por eso es importante entender que los países que han prosperado no son los países del budismo, del hinduismo o religiones animistas como en el África, sino que son los países cristianos que promueven la educación. ¿Dónde fueron las primeras universidades? Fueron creadas por los cristianos, ¿cierto que sí? Estamos hablando de Harvard, de Yale. Estamos hablando de estas universidades que primero fueron institutos o seminarios bíblicos y luego se convirtieron en universidades. O sea que las universidades del mundo se le deben al cristianismo, porque el cristianismo cultiva también la mente de la gente. ¿Cuántos están de acuerdo con esto? Esto es muy importante. El libro de los Proverbios, capítulo 23, le quiero pedir que lea esta porción bíblica conmigo. Dice el libro de los Proverbios, capítulo 23, en el versículo 7, de la siguiente manera. Dice así la palabra de Dios: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Esa primera parte del versículo, porque conforme es su pensamiento en su corazón, tal es él. Lo que nos dice este versículo es que el hombre es lo que piensa. Es decir, nosotros somos lo que pensamos. Lo que nosotros pensamos determina quiénes somos nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Entonces lo que nosotros pensamos determina quiénes somos nosotros. El hombre es lo que piensa. Esto es muy importante. Alguien dijo: las casas de los hinduistas son oscuras como sus mentes son oscuras. Escuche esta frase: la mente de los hinduistas son oscuras como sus mentes son oscuras. Es decir, una persona que tiene una mentalidad oscura producirá hasta una arquitectura oscura. Sus negocios serán oscuros, su familia será oscura, porque tiene una mentalidad oscura. La mente de los hinduistas, las casas de los hinduistas son oscuras como sus mentes son oscuras. Es decir, es muy importante lo que hay en su mente. Lo que hay en su mente determina su forma de pensar, por supuesto, pero también su forma de proceder, pero también su presente. Usted y yo somos el resultado de lo que ha sido nuestra forma de pensar. Hoy estamos cosechando cosas buenas o cosas malas debido a nuestra mentalidad, porque lo que nosotros pensamos determina lo que somos, ¿cierto? Determina el tipo de vida que llevamos. Por eso yo les quiero animar que reflexionemos cómo estamos pensando, cómo es las características de nuestra mente. ¿La estamos usando bien o solo la estamos usando para llevar canecas en la cabeza? ¿Cómo estamos usando la inteligencia que Dios nos ha dado? Esto es muy importante. Lo que el hombre piensa, eso es el hombre. Muy bien, vamos a pensar que hay mentes, por ejemplo, mentes vacías, ¿cierto? Hay personas que tienen la mente vacía o mentes huecas, es decir, que no nutren su mente con conocimientos, no nutren su mente con la palabra de Dios. Por eso su forma de hablar es una forma hueca, una forma vacía. Solo dice lo que dicen los medios de comunicación, lo que dicen sus compañeros de trabajo, pero no han formado un criterio. Es una persona con una mente vacía. ¿Su mente es una mente vacía o es una mente llena del conocimiento de Dios? Importante esto, ¿cierto? Alguien dijo que una mente vacía es el taller de Satanás. Por eso la Biblia dice que pensemos lo que es bueno, lo que es agradable, lo que edifica. Es importante que volvamos a entender el poder de la capacidad intelectual que Dios nos ha dado para que nosotros vivamos una vida abundante de parte de Dios. Hay mentes, por ejemplo, conformistas, ¿cierto que sí? Y esto, una persona con mente conformista, pues lo hace una persona conformista, ¿cierto que sí? Hay hombres, por ejemplo, o personas que sencillamente se conforman pensando que nunca prosperarán y se habitúan a un estilo de vida de pobreza. Pero yo veo que Dios nos ha dado capacidades para que estudiemos, trabajemos y prosperemos. ¿Estamos de acuerdo con eso? Porque Dios no quiere que el hombre sea una persona, por ejemplo, empobrecida, una persona que no proyecta nada, una persona conformista. No, porque nuestro Dios es un Dios de excelencia. Usted ve una flor, no más una flor, y usted ve esa flor y dice: qué flor tan hermosa, ¿sí o no?
y usted se admira. Póngase a mirar, no más mire una flor y póngase a mirar, mire qué colores, mire qué pétalos, mire qué diseño tan hermoso. Cierto que sí. Aún hay cosas que uno no puede ver. Por ejemplo, en las selvas hay unos animales, unas aves que usted no las ve fácilmente, pero están en las selvas. ¿Y por qué están en las selvas aunque el ojo humano no las ve? Porque allá ese diseño hermoso y precioso glorifica a Dios, porque Dios lo hizo para la gloria de su nombre. Pero ¿qué es lo que quiero explicar? Que Dios es un Dios inteligente, que todo lo que hizo lo hizo con un diseño y que Él nos hizo semejantes a Él. Dios no quiere gente conformista, porque Él es un Dios de excelencia. ¿Estamos de acuerdo? Imagínese todo ese potencial que usted tiene para ser como las mujeres que hemos mencionado, que es lo que cargan en la cabeza, sobre la cabeza. Dios le creó a usted para que sea una persona de excelencia, como Dios es excelente. Usted ve una flor y ve al Dios excelente. Usted dice: cuando veo los cielos, obra de tus dedos, el firmamento que tú fundaste o creaste, digo que es el hombre. O sea que nuestro Dios es un Dios excelente, un Dios que hace las cosas bien hechas. Dios no hizo las cosas mal, las hizo muy bien. Y así tenemos que ser nosotros, gente con una mentalidad de excelencia. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? No conformistas, cierto que sí. Es importante entender. Mira, hay personas que tienen mucha plata, pero son muy conformistas. Tienen tierras, tienen ganados, tienen herencias, pero vamos a pensar, pero viven en un rancho horrible. No sé si me hago entender. La ropa es una ropa rota, sucia, viven con los pies descalzos sobre la tierra. Es decir, son dejados, ni se bañan siquiera, ni se afeitan, ni se peinan aún casi, ¿cierto? Y tienen toda la abundancia, pero su mentalidad es una mentalidad de pobreza. Usted puede ser pobre pero limpio, ¿cierto que sí? Bueno, usted puede ser pobre pero tiene aspiraciones. Eso va en la mentalidad. Pero hay gente, sobre todo en ciertas regiones de Colombia, que aunque tengan mucha tierra, aunque tengan ganado, su forma de pensar es una forma de pensar muy estrecha, es una forma de pensar muy conformista. ¿Qué quiere Dios? Que nuestra mente sea renovada, ¿cierto que sí? Que nosotros entendamos que Dios quiere que vivamos también bien, que vivamos de una mejor manera. Si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, sin entrar por supuesto al materialismo, no, sino que es el estilo de vida es un resultado de lo que nosotros somos, que Dios ha hecho de nosotros. Nos ha hecho gente que tiende a la excelencia, porque nuestro Dios es un Dios excelente. O sea que en este año de reforma, Dios tiene para usted una mejor empresa, una mejor familia, un mejor ministerio, un mejor futuro, cosas mejores y excelentes, si usted le permite a Dios que renueve su mente por la palabra de Dios. Qué importante es esto. También hay mentes, por ejemplo, pasivas y negligentes, y esto lleva a vidas improductivas. Es decir, estas mentes negligentes y pasivas, por ejemplo, jóvenes que no quieren estudiar nada, ¿cierto que sí? Se la pasan ahí pegados al computador, se la pasan viendo televisión, se la pasan perdiendo el tiempo. No desperdicie ese potencial que Dios le ha dado, esa inteligencia, y capacítese, aprenda. Aún los que, por ejemplo, aún son profesionales o tienen un taller o tienen un negocio, está llevando el negocio como se hacían las cosas hace 50 años. Han surgido nuevas dinámicas empresariales, ¿cierto que sí? Han surgido nuevas tecnologías. Usted tiene que actualizarse. Si las tecnologías se actualizan, usted también se actualiza, ¿cierto? Para que usted no sea un empresario tipo dinosaurio, sea arcaico, que se quedó en el tiempo. Si me hago entender, hay que usar esa inteligencia. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Cierto que sí? ¿Es pecado usar la inteligencia? ¿Es pecado pensar? ¿Y por qué algunos piensan que pensar es pecado? No, señor. Es importante entender que esa inteligencia tiene que desarrollarse sin entrar al materialismo y al humanismo, sino siempre dándole la gloria a Dios. Actualizarse, es decir, aprender nuevas cosas, ¿cierto? Quizá usted, si hiciera un curso de algo práctico, ¿cierto? Dice: no tengo trabajo, haga un curso de panadería, ¿cierto? Haga un curso ¿de qué? Bueno, ustedes me pueden ayudar, de mecánica, ¿cierto? Hágase un curso, hágase otros cursos, actualícese y verá que su campo laboral va a mejorar, se le van a abrir nuevas puertas, tendrá nuevas oportunidades, porque tenemos que desarrollar esa parte intelectual. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Es importante eso. Una mente negligente es una mente que lleva una vida pobre. Es decir, la mente negligente es una que no quiere aprender. Recuerde que el Señor dijo:
dijo: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. El conocimiento espiritual primeramente, pero también el conocimiento científico, el conocimiento tecnológico, el conocimiento profesional, el conocimiento en todo lo que usted se desarrolla, ¿cierto que sí? Si usted adquiere más conocimiento, usted va a ser mejor, las puertas se le van a abrir. ¿Creen que es bíblico o no es bíblico? Son temas que a veces no se tratan, pero es importante entenderlo. Muy bien, cuando usted desarrolla esa habilidad que Dios le ha dado, esto genera riqueza. ¿Genera qué, hermanos? Riqueza. Una persona entre más conoce, va a recibir más recursos económicos. Esto es importante entenderlo. ¿Por qué motivo? Porque, por ejemplo, a veces los países dependen mucho de los recursos naturales, ¿cierto? Y cuando se acaban los recursos naturales, ¿qué van a hacer? Pero las grandes potencias como Japón u otros países no tienen muchos recursos naturales. Japón es una isla y ya no hay recursos, pero ellos han desarrollado la tecnología. ¿Cuántos me están escuchando? Se han desarrollado su capacidad intelectual para crear nuevas cosas, para crear inventos, para hacer cosas que entonces cuando ellos, aunque no tienen recursos naturales, pero usan el mayor recurso que se llama la inteligencia, crean ciencia, crean tecnología y no se quedan pobres. Y aunque no tienen recursos naturales, son países que van adelante, son países prósperos, son países que tienen recursos económicos porque usan la inteligencia. ¿Cuántos me están escuchando? Entonces la inteligencia es más valiosa que tener dinero en el bolsillo, que tener dinero en efectivo, ¿cierto? Que tener fincas, que tener cosas. La inteligencia crea abundancia. Les doy un ejemplo así. En una montaña en Italia, alguien sacó un bloque de mármol, una persona sacó un bloque de mármol. En ese momento ese bloque de mármol pues tenía el precio, un buen precio, porque el mármol es costoso. Pero alguien le compró el mármol al que lo sacó, lo llevó en una carreta hasta Florencia, Italia, ¿cierto? Entonces el mármol adquirió un poco más de precio, porque ahora ya no estaba incrustado en la montaña, ahora lo estaban llevando a Florencia. Lo compró un hombre llamado Miguel Ángel. Miguel Ángel compró un bloque de mármol y con la sabiduría, la habilidad, la inteligencia, convirtió un pedazo de piedra en una obra de arte que se llamó el David, o sea, una gran escultura, ¿cierto? Entonces, con la sabiduría, la capacidad intelectual, convirtió ese pedazo de piedra en una obra de arte, y esto proyectó y lanzó adelante el precio de ese pedazo de mármol. No sé si me hago entender. Por la sabiduría, por la inteligencia. Es importante entender eso. O sea, un pedazo de piedra se volvió en algo muy valioso porque alguien inteligente lo trabajó e hizo de ese pedazo de piedra una obra de arte. Entonces es importante entender que usted y yo no podemos seguir siendo iguales, sino decirle al Señor: Señor, dame ya tiene la inteligencia, pero Señor, ayúdame a usar esa inteligencia en la unción del Espíritu Santo, para que cree nuevos proyectos, para que cree nuevas empresas, para que cree nuevas ideas empresariales, nuevas ideas familiares, nuevas ideas. O sea, que esa cabecita maravillosa que usted tiene empiece a funcionar con la gracia del Espíritu Santo y surjan cosas que nunca nos habíamos imaginado. Yo anuncio sobre sus vidas negocios asombrosos, ideas maravillosas que Dios va a darnos a todos nosotros, y muchos van a quedar admirados porque todo parte de una idea. De una idea que Dios coloca en la mente de alguien, que Dios le inspira, y esa persona empieza a proyectarse con esa idea dada por Dios. Gloria a Dios por esto, ¿cierto que sí? Mire que la gente ha pensado en la arena, por ejemplo en los desiertos: tanta arena, ¿para qué tanta arena? Pero esa arena la convirtieron, alguien descubrió que esa arena las podían convertir en microchips, ¿cierto que sí? Y en esos microchips podían colocar mucha información. Entonces unos granitos de arena se convirtieron en algo que produjo muchos recursos por el uso inteligente de la arena. Usted con una cucharita de arena, pues, pero si usted convierte esa arena en un microchip, la hace valer mucho más. ¿Producto de qué? ¿De la arena en sí? Pues sí, las características de la arena, ¿cierto? El sílice, pero más bien el sílice, saber para qué sirve el sílice, ¿cierto? Como cuando cuando había petróleo en ciertos lugares, la gente veía que era algo desagradable
porque ensuciaba la ropa, ¿cierto? Dañaba los zapatos. Después alguien inteligente descubrió que el petróleo no solo servía para ensuciar ropa y dañar ropa y zapatos, sino descubrió que era un combustible. Y hoy el mundo se mueve por el petróleo porque alguien inteligente descubrió para qué sirve eso. Digan amén, digan algo. Entonces Dios quiere tomar tu mente y propulsarla para hacerte productivo, para hacerte una persona sobresaliente, para que uses la cabeza, así como a veces le dice la esposa al esposo, pero use la cabeza, ¿cierto? Pero ahora Dios nos va a dar ideas creativas. Vamos a ser gente, ante todo, que vamos a renovar nuestra mente por la palabra. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a leer materiales también, vamos a aprender, vamos a hacer cursos. Si a usted le gusta mucho la palabra, se va a ahondar más en la teología, ¿cierto que sí? Si a usted trabaja en cierta área, usted se va a ahondar más, usted va a aprender más, y téngalo por seguro que su vida no será igual, sino que su vida se proyectará a nuevos niveles de respaldo de parte de Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? Bueno, damos gloria a Dios. Pero hay mentes conformistas, ¿cierto? Llegan hasta cierto punto y ahí se quedan. Entonces muchas veces solo es una idea que Dios le puede dar a usted, y coloca esa idea en su corazón, ¿cierto? Y con esa idea de Dios que otros no han tenido, usted sale adelante, porque Dios le ha inspirado, porque Dios ha iluminado su entendimiento, porque Dios le ha dado precisamente creatividad. Y esto quiero enfatizar en esto: ser hecho a la imagen de Dios también es ser gente creativa, porque Dios es creativo, ¿o no? Dios creó todo, pero como nosotros somos hechos a su imagen, nosotros también somos creativos. Usted tiene que pedirle a Dios creatividad en las cosas que usted hace, en las cosas que usted desarrolla. Que Dios lo haga una persona altamente creativa, y que muchos queden asombrados, porque muchos siguen haciendo lo mismo, dando vueltas en el desierto como un corcho en un remolino, siempre ahí en lo mismo. Pero si usted se mete con Dios y le pide ideas creativas, de su mente saldrán cosas que otros no habían pensado, y usted saldrá adelante. Mire, diga conmigo: Dios me ha hecho creativo. ¿Lo creen o no lo creen? Dios nos ha hecho creativos. Dile: Señor, dame ideas creativas. Qué importante es esto. Muy bien, esto es muy, pero muy importante. Pero la mentalidad produce un cambio, o produce un cambio para bien o para mal, o nos proyecta o nos estanca, o nos hace ver la gloria de Dios, o nos hace ver los abismos aún del fracaso. Qué importante es que cambie la mentalidad. Yo enseñé esto hace unos años acá, algunos quizás se acuerdan, pero yo dije esta ilustración: que habían unos dominicanos jugando fútbol en la playa en República Dominicana. Estaban descalzos con la ropa rota y jugando fútbol y tomando ron. Y hágale ahí, ¿cierto? Cuando vino alguien investigando, les preguntó: ¿de quiénes son esos edificios de apartamentos tan hermosos que están allá? O sea, unos condominios tremendos, unos edificios muy hermosos. Los que estaban en la playa, los dominicanos, con cierta actitud de amargura, dijeron: sí, eso es de unos japoneses que vinieron hace años, nos robaron nuestras posibilidades, nos robaron nuestra riqueza, y ahora ellos tienen todo eso, y miren, nosotros todos pobres. Pero cuando hicieron la investigación, descubrieron que mientras los dominicanos jugaban fútbol y tomaban ron y bailaban, los japoneses vinieron a trabajar. Una mentalidad diferente, ¿cierto que sí? Una mentalidad que no solo piensa en el momento, sino que sabe que, como dice la Biblia: mira la hormiga, oh perezoso, conoce sus caminos y sé sabio. O sea, ellos dijeron: venimos aquí a progresar. Venían huyendo de la Segunda Guerra Mundial, venían muy empobrecidos, llegaron solo quizá con la ropa, pero vinieron a trabajar, porque ellos sabían: el que trabaja, decía mi mamá, no come paja. ¿Cierto que sí? Que el que trabaja prospera. Esos son principios bíblicos. Dice que el que trabaja prospera, ¿cierto que sí? Entonces es importante: mientras unos vivían tomando licor y malgastando el dinero y el tiempo, se empobrecían cada vez más, y los otros disciplinadamente estaban avanzando. Entonces, a veces, por ejemplo, sistemas como el de Venezuela, donde por ejemplo el presidente dice que la culpa de la pobreza de Venezuela es el imperio, o sea, hablando de los Estados Unidos. Pero mire, compare usted las dos naciones, ¿cierto que sí? ¿Y cuál es la mentalidad de los Estados Unidos? Que la gente que trabaja, que la gente se esfuerza. ¿Y dónde aprendieron eso? De los principios bíblicos.
Saludo al pastor Carlos, no lo había visto, Dios le bendiga. Amén, y a su esposa, y a Mateo, y a su esposa. Gloria a Dios, y a toda la familia. Bueno, entonces usted ve la diferencia de los países, por ejemplo, socialistas, donde sencillamente hay los subsidios de todo. El Estado te da la comida, el Estado te da la educación, el Estado te da todo, ¿cierto? Entonces, como el Estado te da todo, entonces todos reciben por igual. El que se esfuerza recibe por igual, el que estudia recibe por igual. Un médico puede ganar igual que cualquier persona. Entonces la gente se desmotiva, ¿cierto que sí? Entonces los países se empobrecen, ¿cierto? Pero cuando un país le dice a la gente: estudia, esfuérzate, trabaja, entonces la gente se va a esforzar y él va a prosperar, su familia va a prosperar y su país va a prosperar. Dele gloria a Dios, aleluya, bendito el nombre del Señor. Entonces es una necesidad de cambiar la mentalidad, ¿cierto que sí? De cambiar la mentalidad. Yo hablaba con una señora en Caracas, Venezuela. Usted sabe que nosotros hace más de 15 años estamos evangelizando en Venezuela. Hemos establecido, por la gracia y gloria de Dios, 10 iglesias. Yo hablaba con una señora italiana en Venezuela, ¿cierto? Y la señora tenía un edificio y tenía muy buen dinero porque recibía arriendos de todo lo que era el edificio. Entonces yo le dije: cuénteme su historia. ¿Cómo fue que usted llegó aquí con dinero a Venezuela? Y me dijo: no, yo llegué aquí muy pobre. Yo vine aquí a trabajar limpiando pisos, trapeando, haciendo labores domésticas. Pero ella me dijo algo. Pero yo observé algo: mientras yo trabajaba, los venezolanos bailaban y tomaban licor, y yo trabajaba. Pasó el tiempo, ellos seguían bailando y tomando licor, y yo seguía trabajando. Y pasaron los años, ellos seguían en lo mismo y yo seguía trabajando. Hoy Dios me ha dado esto, pero ellos siguen tomando y bailando, y ellos están en la pobreza. Entonces es importante entender que la mentalidad latinoamericana a veces es una mentalidad folclórica, y los pueblos se empobrecen y le pueden echar la culpa a los Estados Unidos, le pueden echar la culpa a todo el mundo, pero no, es una cuestión de mentalidad. Una mentalidad escasa que los empobrece a ellos, pero esa mentalidad empobrece sus familias. ¿Cuántos me están oyendo? Y esa mentalidad no solo empobrece sus familias, sino que empobrece a todo un país. Ya se vuelve algo cultural, algo de las costumbres de un país. Por eso el cristiano tiene una mentalidad diferente. Tiene la mentalidad de la ética, del trabajo, de la responsabilidad, de desarrollar sus habilidades, de ser responsable, de ser esforzado, y por eso el resultado es diferente. No sé si me hago entender. Recuerde que antes que colombianos somos cristianos. Amamos a Colombia, pero queremos que Colombia cambie, ¿cierto que sí? La Biblia dice que Dios nos libertó de la antigua manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres. Es decir, nuestros padres nos enseñaron cosas que nosotros no debemos practicar. Por ejemplo, nuestros padres fueron... por ejemplo, en mi descendencia, los varones no eran fieles a sus esposas, ¿cierto? Mi padre abandonó a mi madre por varios años. Mi abuelo también era infiel a mi abuela, y eso era una situación. Pero cuando yo llegué a Cristo, llevo 34 años de casado con la misma mujer, y aspiro a seguir con ella por lo menos 70 años más. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el cristianismo cambia la mentalidad personal, familiar y aún nacional. Es decir, que el cristianismo cambia aún las culturas. A veces la gente lucha que hay que respetar las culturas. Sí, por supuesto, pero si la cultura es una cultura funesta, yo no puedo hacer eso, ¿cierto que sí? Yo tengo que superar esa cultura y ser superior, porque hay una cultura superior, y es la cultura de la palabra de Dios, que me hace excelente y me hace avanzar. ¿Cuántos damos gloria a Dios por esto? Bueno, entonces también es importante entender que hay diferentes características en la mente de las personas. Por ejemplo, hay personas con mentes depresivas, ¿cierto? Son personas deprimidas, ¿cierto? Deja llenar su mente de temores, de dudas, de incertidumbres, de ansiedad y de negatividad. ¿Usted es una persona de mente depresiva? Yo quiero animarle que entendamos esto. Los sentimientos son resultado de lo que usted permite en la mente. Porque la batalla del cristiano y del ser humano está en la mente. Si su mente es conquistada por pensamientos de tristeza, de soledad y de depresión,
y usted deja que esos pensamientos cual alimaña malvada tomen su mente, sus sentimientos se convertirán en sentimientos y emociones depresivas, tristes y temerosas, porque usted perdió la batalla en la mente. No sé si me hago entender. La batalla es en la mente. Por eso quiero hablar a aquellas personas que viven deprimidas. Lo que usted necesita no es ir al psiquiatra, usted no necesita ir al psicólogo, usted no necesita ir al parapsicólogo ni al brujo. Lo que usted necesita es renovar su mente por la palabra de Dios, cambiar los pensamientos de depresión por las palabras de Dios que dice: nunca te dejaré, nunca te desampararé, siempre estaré contigo. Esas palabras que dicen que si nosotros oramos, dice: clama a mí, yo te responderé, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Si estás deprimido por la enfermedad, hay una palabra que dice: yo soy Jehová tu sanador. ¿Cuántos dicen amén? Y si tú te sientes incapaz y estás deprimido, hay otra palabra que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero la batalla es en la mente. Yo quiero que usted entienda que la batalla se escenifica en la mente. Y si usted pierde la batalla en la mente, pierde la batalla en todo. Por eso también hay las enfermedades psicosomáticas. Es que la persona se autoenferma, y entonces por la depresión, por la tristeza, por el temor, y entonces empieza a sentir dolores articulares, empieza a enfermársele el colon, empieza a enfermársele el corazón. Pero todo parte de la mente. ¿Cuántos me están escuchando? Por eso la palabra de Dios habla de que nosotros debemos renovar nuestra mente para que no caigamos en una mente depresiva. Pero tampoco, por ejemplo, hay gente que tiene una mente vengativa, y esa mente de vengativa lo hace una persona rencorosa, amargada. Solo piensa en desquitarse, solo piensa en vengarse, su obsesión. Es decir, no puede estar tranquilo, lo único que piensa es en vengarse. Si el hombre con que vivía la abandonó, dice: algún día me vengaré de este bandido, algún día le haré sufrir lo que me hizo. O se quiere vengar de ese jefe en el trabajo, se quiere vengar de ese compañero de colegio, se quiere vengar de los padres. Hay gente que se quiere vengar de los padres y está pensando solo en la venganza. Si usted ocupa su mente solo en eso, pues usted no llega a ninguna parte. Vive amargado, frustrado, enfermo, empobrecido y derrotado. Entonces es importante entender eso. Además, la palabra de Dios dice que la venganza es de Dios. Déjale, si alguien te ofendió, déjalo pasar, déjalo tranquilo, déjale eso a Dios. Sigue progresando, sigue avanzando. Te abandonó tu esposo, no te amargues, sigue creciendo en Dios. Tuviste un problema en los negocios, no te amargues. Alguien te trató mal. Hay gente que se amarga hasta porque no le dan la mano, porque no lo saludaron, porque no le dieron una sonrisa, porque no le regalaron nada en Navidad. Bueno, muchos de ustedes no me dieron un regalo en Navidad, pero yo no estoy triste y amargado, no estoy que lloro. Cierto que sí, porque yo quisiera ir todo amargado porque no me dieron algunos. Bueno, varios sí me dieron, pero la mayoría no. Pero no importa, gloria a Dios. ¿Cierto? Eso va es en la mente, lo que usted permita en su mente. Pero tenemos un libro precioso. Este libro, hermanos, este libro tan maravilloso. Deja que la palabra de Dios renueve tu mente y tu vida va a cambiar. Dale gloria a Dios. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? Aleluya. Gracias a Dios. Bendito el Señor. Por eso Romanos capítulo 12 versículo 2 nos dice tan sabiamente: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Renueva tu mente, amado, por la palabra. Renueva tu mente por la palabra de Dios. Hay mentes también ansiosas, ¿cierto? Vamos a mirar algunas clases de mente. Ojalá el tiempo nos alcance, nos quedan unos minuticos. Hay mentes ansiosas. En el libro de Mateo capítulo 6 verso 25, o sea, las mentes ansiosas llevan a vidas preocupadas. Mateo 6:25 nos dice la palabra de Dios: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir, ni por la vida. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y dice: mirad las aves del cielo, no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis mucho más que ellas? Dice que mire que Dios también le da vestido a las flores, alimenta a las aves, y Dios les suple, ¿cierto? Y dice entonces: no se afane.
Dígale al que está a su lado, no se angustie. No se angustie, no se preocupe. ¿Sabe qué es preocuparse? Ocuparse anticipadamente de algo. Preocuparse es ocuparse antes de que el problema venga. O sea que el que se preocupa está cargándose de un problema que no existe, de un problema que no ha llegado, de un problema que ni siquiera ha tocado a su puerta, pero él ya se puso esa carga. Se preocupó, se cargó antes que el problema hubiese llegado. No se preocupe, porque Dios suple todas nuestras necesidades. Diga gloria a Dios, diga algo, pero alabe a Dios. ¿Cierto que sí? Dice el versículo 31 de la siguiente forma: no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. O sea, ¿qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Que nosotros tengamos confianza en Dios. Versículo 34: así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. ¿Cierto? Entonces es importante entender que no debemos tener mentes angustiadas, mentes ansiosas. En el libro de Filipenses capítulo 4 versículo 6, vamos a mirarlo por favor. Dice de la siguiente manera, Filipenses 4, 6 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con toda acción de gracias. Que no esté afanoso, que le cuente a Dios: Señor, tengo que pagar esta deuda. Señor, tengo que responder en este compromiso. Ore. ¿Está alguno afligido? Dice la Biblia, haga oración. ¿Tiene algún problema? Haga oración, porque téngalo por seguro que el Señor dijo: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Bendito el Señor. Ahora, si tiene un gran problema, escúcheme esto, gócese más, porque la palabra de Dios dice: todas las cosas ayudan a bien a los que amamos a Dios. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? ¿Cuántos se gozan? Aleluya. Tiene un gran problema, alégrese, porque va a venir una gran respuesta. Dios va a hacer un milagro. Tienes un problema que te está afligiendo, no te aflijas, ore. Encomiéndale a Dios, porque entre más grande sea el problema, más grande va a ser el milagro, y usted le va a dar gloria a Dios. Pero apláudale y dele la gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? Es importante cultivar la mente, cuidar la mente. Cierto que sí, no dejarla que se vaya por ahí sin ton ni son. Hay mentes enjuiciadoras. ¿Qué quiere decir las mentes enjuiciadoras? Las mentes enjuiciadoras son las personas que son muy críticas y suspicaces. Ellos ven siempre los defectos y los errores en la gente. Dice: sí, muy bueno, pero esto. Ah, sí, eso está muy bien. El pastor dio un buen mensaje, pero se equivocó en el punto tal. ¿Sí? O sea, ellos siempre buscan el puntico malo. ¿Es usted de ese tipo de personas? Una persona así, la vida se le vuelve un problema. Siempre le ve defectos a la esposa, siempre le ve defectos al esposo, le ve defectos a los hermanos en la iglesia, le ve defectos al jefe en el trabajo, le ve defectos a todo le ve defectos, y siempre critica y critica y critica y critica. ¿Es usted esa persona? Arrepiéntase, porque esa no es la voluntad de Dios. A usted nadie le da la talla, ¿cierto que sí? Bueno, estoy hablando a los que son así, ¿no? Porque yo los veo muy angelicales a todos, con esa carita de bendición que tienen, ¿cierto? Eso, muy bien, amén, sí. En Mateo 7:1 dice la palabra de Dios, dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. ¿A usted le gusta estar juzgando? Ahí, por ejemplo, hasta ministerios se levantan juzgando a otros. Por ejemplo, hay ministerios muy famosos en el internet que su único afán es buscarle errores a todos los predicadores. Y a los que son chismosos les gusta ver esos. Entonces hay muchos chismosos porque tienen muchas visitas o muchas vistas en sus páginas, porque se dedican, bueno, a este falló en esto, este falló en este falló en este. Y sus ministerios se basan en las cenizas de otros ministerios o en los errores de otros ministerios. Y mucha gente es así. Por eso muchos, no es que estén siendo exitosos, sino que están descubriendo que mucha gente le gusta ser enjuiciadora y criticona. Y como son muchos, pues van a tener muchas visitas en el internet, ¿cierto? Pero no debe ser así. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios: no juzguéis para que no seáis juzgados. El versículo 2 dice: porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida que medís os será medido.
Y ya concluyendo este punto dice: hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Entonces, qué importante es no tener esa mente enjuiciadora que critica al uno, que critica al otro y esto y juzgue. No, sino que podamos decir: Señor, ayúdame porque con mis propios errores ayúdame a mejorar y a ser diferente. Es decir, que nuestra vida, nuestra mente sea diferente. Por eso Romanos capítulo 2 versículo 1 nos dice la palabra de Dios. Miremoslo rápidamente. Dice: por lo cual eres inexcusable, hombre, cualquiera que juzgas. Hombre, quien quiera seas tú que juzgas, pues que en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo. Entonces, qué importante eso, porque tú que juzgas haces lo mismo. Entonces la palabra de Dios nos dice que no estemos con esa mente enjuiciadora. Hay otros tipos de mentes, ya el tiempo se fue. Hay mentes negativas. ¿Cuántos han andado con gente negativa? Eso sí es terrible, ¿cierto que sí? Usted les dice: hermano, vamos a hacer esto, y dicen: no, hermano, eso es imposible. Es terrible andar con pastores negativos, es terrible hablar con líderes negativos. Usted viene con ese ánimo y les dice: vamos a hacer esto, y el negativo dice: amanecer, ahí veremos. Todo lo ve con defectos. Nunca cree que usted es negativo o no es negativo. Hay gente que es muy negativa y uno trata de animarlos y dice: no, déjeme aquí sufriendo. Yo quiero morirme en este desierto. No me dé palabras de ánimo. Hay gente que le gusta sentirse mal, le gusta quedarse en el fracaso, pero en esta iglesia no somos de esos. Aquí somos gente que creemos que Dios hace milagros, que es el Dios que logra que lo imposible sea una realidad. Por eso el libro de Éxodo nos da un ejemplo de gente que era negativa. Éxodo 16:3 dice: y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Mire, ellos decían: no, en Egipto teníamos abundancia, comíamos carne y eso era muy rico, pero no se acuerdan que eran esclavos. ¿Cuántos me están escuchando? Ahora salen y tienen que pasar por el desierto, porque para llegar a una gran victoria hay que pasar pruebas. Pero empiezan a decir: ¿por qué nos sacó de esa tierra? Nos sacó aquí fue para matarnos, ¿cierto que sí? Para que muramos de hambre. O sea, trágicos, ¿cierto que sí? Ellos eran muy negativos. ¿Es usted una persona negativa? Y al final dijeron: ojalá nos muriéramos en este desierto, y se murieron en el desierto. Mire, no sea más negativo. Cuando nosotros llegamos aquí hace unos años, bueno, ya hace varios años, veníamos de otro lugar pequeño, ¿cierto? De 300 metros cuadrados. Y cuando llegamos aquí, esto pues era feo, realmente era feo. Y muchos negativos, cuando empezaron a ver esto que era feo, decían: no, de donde nos sacaron, mira dónde nos fueron a meter, mire dónde no sé qué, y criticaron y se fueron. Pero le digo una cosa, lo digo para la gloria de Dios: en Engativá pocas iglesias tienen las instalaciones que tiene el Centro de Fe y Esperanza. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? Engativá es una localidad grande, tiene 1.200.000 habitantes. Aun cuando hay esos movimientos, cuando los políticos necesitan concentraciones grandes, vienen y nos piden, y nosotros decimos: no, esto es consagrado para Dios. ¿Cuántos me están escuchando? Vienen los pastores y: pastor, dígame cómo fue que Dios les dio a ustedes eso, deme el secreto, dígame cómo fue. Yo no sé cómo fue, pero yo lo que sé es que mi Dios es un Dios bueno, un Dios maravilloso, y le damos la gloria. Y sabe que muchos nos admiran y dicen: ¿cómo lo lograron? Indudablemente creyéndole a Dios, ¿cierto que sí? Pero los negativos no llegan ni a la esquina, hermanos. Los negativos viven de fracaso en fracaso, de problema en problema, precisamente por la mentalidad negativa. El negativo lo tratan de animar y él siempre saca excusas para quedarse en la derrota. Usted trata de darle motivos de ánimo y él busca motivos para autodesanimarse, para autoenfermarse, porque les gusta que les tengan lástima. Hay mujeres, esposas, que se viven enfermando para que el esposo les tenga lástima.
Eso está duro, ¿cierto que sí? Hay hombres que se autoenferman para que les tengan lástima. Pero si usted busca la lástima, ¿usted quién es? Usted no fue diseñado para que le tengan lástima. Usted fue diseñado para ser un príncipe de Dios, para que la gloria de Dios esté en usted, para que usted irradie la presencia de Dios, que no inspire lástima, sino que la gente diga: si Dios ha bendecido a esta persona, a mí también me puede bendecir. Pero dele gloria a Dios. Todavía tienen gozo, hay unos que no tienen gozo, pero bueno, gloria a Dios por esto. Pero hay que cambiar la mentalidad. Mentes negativas, para ellos todo es imposible. No creen ni en la energía eléctrica, ¿cierto? Ahí está prendido los bombillos y ellos no lo creen, no creo. Ven el bombillo prendido, pero no lo creen. Hermano, renuévate, porque Dios tiene cosas tremendas para ti. Quiere hacerte un hombre de fe, una mujer de fe, y que en este año tú logres lo que nunca habías logrado en toda tu vida, y tú te goces en bendición. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Bueno, ayúdenme a terminar, colabórenme, ¿cierto que sí? Entonces necesitamos renovar la mente, ¿cierto? Ya concluyendo, Romanos capítulo 12 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cómo se renueva la mente? Por la palabra de Dios. Tenemos nosotros que llenarnos de la palabra de Dios, ¿cierto? No dependemos de lo que pase alrededor. Hay unos que piensan que si, por ejemplo, que si el país está en crisis, usted está en crisis. Mira, hay un versículo que dice: oscuridad cubrirá la tierra, tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. O sea, crisis por todo lado. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Tómelo, agárrelo, captúrelo, agárrelo ahora, ¿cierto? Usted dice: no, esto es muy difícil. Mire, todos están sin trabajo, todos están soportando tribulaciones. Eso es problema de ellos. Sobre usted está la gloria de Dios. Eso es cuestión de mentalidad, ¿sí me hago entender? De fe. Ahora, no es autosugestión, no. Es que hay unas promesas poderosísimas en este libro que nos hacen marcar la diferencia. Yo le quiero animar que usted marque la diferencia, que usted sea una persona que marca la diferencia en donde trabaja, en donde estudia, en donde vive, en donde ministra, en donde es predicador, en donde es líder, y que la gente diga: este tiene algo, ¿qué es lo que tiene? Y que usted pueda decir: yo lo que tengo es que mi mente se ha renovado, yo le he creído a Dios, y el que le cree a Dios ve la gloria de Dios. ¿Cuántos lo toman? Pero tómelo en el nombre de Jesús. Un cambio de mentalidad nos dará una vida diferente, resultados diferentes, bendiciones maravillosas. Hay que renovar la mente. ¿Qué tal que yo, cuando empecé, que era tan pobre y que eso era terrible, hermanos, donde nosotros vivíamos? Algunos conocieron, quizá la hermana Clara Ardila. Bueno, ¿qué tal que yo me la quedaba ahí pensando en la pobreza? No, yo creí en un Dios que es un Dios de abundancia. Yo creo en ese Dios para el cual nada es imposible. Y mire que, para la gloria de Dios, ya vamos en la 3ª emisora. ¿Cuántos dicen amén? Pero dele gloria a Dios por esto. Yo lo digo para la gloria de Dios. Ya se recibió esa 3ª emisora. Dios nos está dando también una habilidad administrativa de hacer ajustes, de buscar contactos, pero también nos da la motivación para hacerlo. Porque meterse usted a cientos de millones sin tener el dinero es algo difícil. Pero yo he aprendido esto: cuando Dios nos guía y nos suple todas las cosas que necesitamos. Y esto lo anuncio sobre su vida, se lo profetizo en el nombre de Jesús, que usted tiene una mente renovada por Dios, que cosas increíbles van a suceder en su vida, porque usted le va a creer a la palabra, porque usted se va a renovar por la palabra, porque usted no va a quedar atornillado al fracaso, porque usted no va a quedar atornillado a las derrotas que ha tenido, sino que en este momento se rompen esos tornillos, esas cadenas, esas ataduras, y usted empieza a pensar con la mente renovada del Espíritu Santo, y usted va a ver lo que nunca había visto.
¿Cuánto le damos la gloria a Dios? Póngase en pie, póngase en pie. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Vamos a estar adorando a Dios. Adelante, mi hermana. Gracias, gracias a Dios. Oh, shatarabara. Oh, shatarabara. Shitarabara. Ah, shatarabara. Shirabara. Aleluya. Asharabara. Urubarabarama. Solo de ti, Cristo. Adora a Dios. Exáltalo. Dale la gloria a Dios. Pues se trata de ti. Solo de ti, Cristo. Oh, sandarabarabarabara. Pues se trata de Ondarabarabarabaca. solo de Cristo. Estoy volviendo al corazón de la adoración. Pues se trata de ti, solo de ti. Ore, ore. Perdóname por haberme desviado. Pues se trata de ti, solo de ti, Cristo. Dice la palabra de Dios, este libro de la ley, dice, meditarás en él todos los días de tu vida para ser conforme a lo que en él está escrito. Dice la palabra, entonces Jehová hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Vuelve a la palabra de Dios, vuelve a lo que promete la palabra de Dios. Vuelve a los mandamientos de Dios. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para hacer conforme a lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ya no vas a pensar más la depresión, la tristeza, el secularismo, el pecado, sino que tu mente se va a renovar por la palabra. ¿Cuántos toman esto en el nombre de Jesús? Decídelo ahora, que no vas a pensar como piensa el secularista, como piensa el supersticioso, como piensa el hedonista, como piensa el pagano, sino que tú vas a pensar de acuerdo Dios piensa. La mente de Dios va a tomar tu mente, los pensamientos de Dios van a tomar tu mente, la palabra que está ahí en este libro va a tomar tu mente, y tu mente va a cambiar, tus palabras van a cambiar, tus acciones van a cambiar, tus sentimientos van a cambiar y los resultados van a ser diferentes. En el nombre de Jesús, yo sé que tú eres buena tierra. Yo sé que esta palabra no cae en tierra mala y estéril. Esta tierra cae, esta semilla cae en buena tierra. Eres tú esa buena tierra. Tu vida va a cambiar, tu vida se va a proyectar. Vas a ver la gloria de Dios. Si lo recibes, clama a Dios. Ahí donde tú estás, dile: Señor, esta palabra es para mí. Yo te doy gracias, pueblo amado de Dios. Llegó el tiempo de un cambio grande. Llegó el tiempo de cosas que no habíamos soñado, que no habíamos oído, que no habíamos pensado. Gloria a Dios, porque esa mentalidad que recibimos de nuestra cultura latina, que recibimos aún de nuestros padres, esa mentalidad de derrota, esa mentalidad de descuido, se va, se va, se va, se va. Y la gloria del Señor viene sobre nosotros. Oh, dale la gloria. Dale la gloria. Oh, gloria. Oh, gloria a Dios. Será bara 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 vaya. Ondoro bara 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 vaya. Ururo bara 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 vaya. Oh, bara 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 vaya la cara vaya. Uro bara 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 vaya ma. Oh, arabasho doro baba. Uro bara bara vaya doro bara vaya. Oh, bara 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 vaya. Oh, bara bara vaya kaya. Sigue, sigue, sigue orando. Oh, bara 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 vaya maramaya. Oh, bara 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 vaya marabako. Ambara bara bakandara bashoro bakanda. Uro kitara bakyo doro bara vaya. Oh, bara 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 bakanda. Hermanos, vamos a dejar esa vana forma de pensar,
¿Estamos de acuerdo? Dile: Padre, desde este día mi mente se renueva. Ora, por favor. Dile: Padre, desde este día empiezo a pensar los pensamientos de Dios. Mi vida empieza a ser diferente. Yo no voy a admitir todos esos pensamientos malvados, paganos, perversos. Yo limpio mi mente de todo eso. Saco de mi mente toda esa maldad. Y yo te ruego, Señor, que tú me renueves por tu palabra, por tu palabra, por tu palabra. Hay un futuro mejor para ti. Hay un futuro mejor para ti. Cosas maravillosas vienen. La palabra dice que el mejor vino está por venir. Cosas mejores están por venir. La gloria de Dios viene más y más. Pero renueva tu mente. Métete con Dios y la palabra. Deja que Dios renueve tu mente, y esa gloria de Dios va a hacerte una persona diferente, una realidad diferente, un presente diferente, un futuro diferente. Tómalo, tómalo, tómalo. Internaliza esta palabra. También te animo, mírala en internet, compra la grabación, pero no dejes que tu vida siga igual. La reforma tiene que ver con la mentalidad, y Dios va a hacer una obra grande. Padre, bendigo a este pueblo en el nombre de Jesús. Proclamo que tu gloria está sobre ellos. Proclamo, Padre, que lo que no habían logrado en los tiempos pasados, lo que les había sido negado, en este año de reforma, llega a sus vidas, llega a sus vidas. Llega a su haber, Padre. Llega a sabiduría. Llega una mentalidad diferente, Padre. Unas empresas renovadas. Unas empresas, unos ministerios de proyección. Algo maravilloso, innovación, creatividad, inteligencia sobrenatural. Padre, proclamamos, Señor, que los hogares se renuevan, porque la mente se renueva, y te damos la gloria. Bendigo a este pueblo, Padre, que al salir en esta mañana, la gloria y la bendición de Dios los acompañe. Que el Señor les abra puertas en el nombre de Jesús. Que el Señor bendiga toda obra de sus manos. Que el Señor bendiga a sus hijos. Que el Señor bendiga sus trabajos. Que el Señor bendiga sus negocios. Que lleguen recursos del norte, del sur, del oriente, del occidente. Que ustedes se gocen por la bendición de Dios. Que sus hogares sean prósperos. Que sus esposas sean bendecidas. Que sus hijos sean puestos en alto como líderes de la nación. Que la bendición de Dios los llene. Que la paz de Dios los acompañe. Que la gracia de Dios los abrace. Que sean llenos de esa gloria desde ahora y para siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.